C'est facile, hein. Nous, on n'a pas d'armes, on a que des cailloux. Hola, me llamo Amadeo Casella Ramón y mi relación con la AIN es de hace 14 y 15 años por motivos de contrainformación. Hola, mi nombre es María José Alarcón, soy la principal querellante de Afectados Bebés Serveis. Bueno, soy Roberto Martínez, el coordinador y portavoz de la plataforma de Afectados Bebés Serveis. Bueno, yo soy Edurne LH y formo parte del colectivo editorial de la AINE.org desde hace casi 15 años. Bueno, yo me llamo Jon Jurrebas Atucha, toda mi vida he sido y soy un militante por la independencia y el socialismo de Euskal Herria. Pues soy Elena, militante de Izquierda Castellana, también de la coordinadora 25S. Pues yo soy Julio de HT Geldito el Carnana, en general he militado en el movimiento en contra del tren de alta velocidad aquí en Euskal Herria. Yo soy Marta y soy miembro de Madres contra la Represión. Yo soy Luis, de Madres contra la Represión. Soy Alejandra y él es Marco, somos del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Soy Mecania Jurado, una militante social de clase, de género, contra la exclusión. Pues me llamo Ángeles Maestro. Me llamo Pablo Lorente, Zapatería, milito políticamente en una organización comunista de ámbito estatal, que es el PCPE. Milito sobre todo y públicamente más como miembro de la Fundación Sustrayera Cuncha. Soy Paz Rodríguez, presidenta de la asociación Carla Vive contra la violencia machista. Pues soy Ricardo Rosado, pertenezco a la plataforma de afectados por hipoteca de Parla. Bueno, soy Tamara Carrasco, de Viladecans, y soy represaliada por el Estado español. Y este es el motivo de mi relación con la AINE. Me dieron voz al comienzo de mi caso. Soy Iñaki, mi relación con la AINE comienza prácticamente desde hace más de 20 años. Yo soy miembro de la coordinadora Yardun. Soy Elena, de aquí de Vallecas, soy la madre del preso político Alfon. Pues soy Paco García Cediel, soy abogado madrileño. Nosotros somos el Movimiento Pro Amnistía de Barcelona. Muy buenas, soy Willy Toledo y soy lector de la AIN, pues ya no recuerdo, pero hace un mínimo de 10 años fácil. Bueno, pues nuestra relación desde la AINE comienza eso, desde hace 20 años, desde el principio, bueno, tanto por supuesto leyendo, compartiendo enlaces de la AIN y luego también, bueno, pues tenemos la suerte de que muchas veces, bueno, desde los editoriales que vamos sacando o, bueno, un montón de actividades que hemos participado de movimientos populares, pues por supuesto la AINE lo lleva cubriendo 20 años de colaboración. Para nosotros la AINE es un referente en cuanto a la información, porque desde siempre hemos considerado que a la hora de comunicar es totalmente veraz y muy valiente en sus comunicaciones. Pero yo desde que tengo uso de memoria siempre es como la AIN ha sido como la página de referencia de todo. Todo aquello que pasa tanto en el Estado español como en otras partes es allí donde te puedes enterar porque son cosas que obviamente la prensa burguesa silencia. Casi desde el principio del nacimiento de nuestro colectivo se ha ido colaborando con alguna crónica, rebotando información de actos, ya sea antes de que tengan lugar o después. También hemos visto cómo la AIN ha venido aquí a Cataluña a dar cobertura a diferentes tipos de manifestaciones, a diferentes tipos de luchas. Y mi relación con la AIN fundamentalmente, aparte del lector, por supuesto, es que soy colaborador habitual de la AIN, que me suele publicar las cosas que escribo, las cosas que subo.
sin miedo a nada, sin nada que perder. Si no hay otro camino que queda por hacer. Pues en aquellos años veníamos de, bueno, pues de fanzines, de alguna radio libre, de panfletos varios, entonces pues la aparición de internet pues dio un montón de oxígeno, ¿no?, a los movimientos sociales. Y bueno, pues yo recuerdo que primero salieron lo que eran los nodos Indimedia y luego pues fue apareciendo en el Estado español pues un montón de páginas, entre ellas la EN, y bueno, fue un antes y un después, ¿no?, en lo que era toda la contrainformación y el poder intercambiar con gente de cualquier parte del mundo directamente, pues todas las cosas que estaban ocurriendo en aquel momento, ¿no? Y yo creo que fue un salto bastante importante, de verdad. De repente era poder dar un auténtico salto de contrainformación, ¿no? Desde la hoja de Molotov, que llegaba lo que llegaba, bueno, pues con páginas como la INE, de repente era tener una cobertura por completo de todas nuestras movilizaciones, que hasta ahora, bueno, pues era simplemente lo que aparecía en la prensa, cuando aparecía y de la manera que aparecía. Yo, como miembro de la izquierda abertzale y como desde un principio ya en la izquierda abertzale de los años 90, de finales del siglo XX, ya había una página web que era la Red Vasca Roja, pues ya había mucha conciencia de lo importante que debía ser y que llegó a ser todos los medios alternativos que giran alrededor de Internet, ¿no? Yo creo que surge con Internet, la fecha no me acuerdo exactamente, pero sí que sé que surge en momentos como los del movimiento antiglobalización, es decir, cuando empieza a tomar carácter de masas el cuestionamiento del sistema. Pues yo me acuerdo que fueron hacia el final del siglo pasado, cuando surgió Indimedia por las movilizaciones antiglobalización, en Seattle y bueno, yo me acuerdo que para nosotros era muy marciano, ¿no? Porque claro, las tecnologías eran una cosa que para nosotros, bueno, fue un flash, ¿no?, muy fuerte que en una pantalla pudiéramos ver pues movilizaciones de Seattle o movilizaciones, ya se empezaron a hacer pues las contracumbres, tal, en todos los sitios y bueno, ya a nivel más local pues empezaron ya los primeros colectivos ya a difundir sus noticias y eso, y entonces bueno, era bastante flipante, ¿no?, porque es una cosa nueva, ¿no? Me acuerdo mucho de Caos en la Red y luego pues mediante la colaboración de Caos en la Red fue como encontré el medio La INE y pues claro, sobre todo se veía como los periódicos justo acaban de sacar sus webs y fue una eclosión y pues abrieron un montón de puertas porque claro, al final Internet te da los medios para enterarte de un montón de cosas que de manera normal por otros medios te era imposible. Y bueno, y el tema de la INE en su momento, las coberturas que se daban a las manifestaciones, la presencia en multitud de actos, los artículos de opinión, era bastante pionero de venir del momento de las épocas de la prensa escrita así un poco de tapadillo, de revistillas y tal, pues era una novedad. Pues yo lo viví como un salto de aire fresco, porque realmente yo soy de las personas que tenía costumbre desde prácticamente la adolescencia de leer la prensa oficial, y te vas decepcionando, y cuando surge la contrainformación creo que es muy importante para mucha gente que podemos acceder a la información de esas cosas que se callan y de las cosas que no se callan, una visión diferente. Entonces me parece muy positivo. Realmente yo hace muchísimos años que no compro prensa oficial porque todos dicen lo mismo, salvo algún matiz. Yo en su momento, de forma muy tangencial, estuve cercano a los fundadores del Nodo 50 y ya entonces se veía que el tema de Internet esto iba en serio, que era un arma de doble filo, que lo mismo que puede servir para controlarnos
y para manipularnos a las personas y a los grupos sociales, sobre todo más alternativos, podía ser también un arma de agitación y propaganda y a la vez de información, formación, debate y denuncia. Y creo, sinceramente, que los que empezasteis o empezaron también en todo esto no solamente fueron visionarios y una verdadera vanguardia en materia de contrainformación, sino que el tiempo les ha dado la razón. Malcolm X, que fue un gran luchador, lo decía hace tiempo y también lo digo hoy. Ten cuidado con los medios de comunicación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor. No te creas los más media, busca entre lo alternativo. No te creas su comedia, busca un medio que esté vivo. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre nos miente. La AINE directa, La Mosca TV, E15, Indymedia, Caos en la red. A las barricadas de la información contra Insurgente y también Rebelión. Radio Bronca, Pica y Bala, Línea 4 y Contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. Sí, claro que lo recuerdo, cómo enseguida salieron a decir que lo que se estaba difundiendo en el Estado español, que ya ni siquiera se estaba difundiendo a nivel europeo ni internacional, era culpabilizando a ETA de estos atentados, ¿no? del 11M. Fue muy importante pues eso, la contrainformación, en el caso concreto de la AINE, ¿no? Que desde el principio bueno, pues dio la cara y sostuvo bueno, pues cuál era la verdad de los hechos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hacer esta denuncia de cómo lo estaban haciendo. Y no era nada fácil porque, claro, era enfrentarte a todo, ¿no? O sea, que era bastante valiente en ese momento hacer frente a la versión oficial. Yo recuerdo que en Madrid, bueno, estábamos en la época dura de criminalización totalmente de los movimientos sociales, con Telemadrid a pleno rendimiento, y bueno, directamente llegaron a hablar de listados de gente en Madrid de Movimiento Popular, que eran quienes habíamos dado, por supuesto, apoyo a quienes en el momento sostenían que era ETA, y bueno, pues una especie de gran comando Madrid, decenas, un centenar de militantes a los que por supuesto iban a ir a por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se notó que en determinada parte de la izquierda hubo un miedo. Entonces, bueno, pues posturas como la de la AINE, otros medios de contrainformación informativos que dieran voz a los movimientos populares y que sostuvieran y hicieran frente a esa versión oficial que estaban intentando implantar, pues era bastante importante. Sí que recuerdo que, bueno, la EN fue uno de los muy pocos medios de comunicación que rompió ese discurso único, ¿no? del Estado en aquellos días, ¿no? Ese discurso que nos decía que había sido ETA y que no había nada más que preguntar, ¿no? Entonces la EN pues, fue uno de los medios que desde el primer momento, desde esa primera mañana de los atentados, estuvo, bueno, pues poniendo en duda esa versión, ¿no? Y que además finalmente se demostró que efectivamente era toda una mentira, ¿no? El tratar de endosarle a ETA esos atentados. Pues los atentados del 11M del 2004
fue un antes y un después precisamente en la información de los medios alternativos, porque la propaganda del sistema nos quería llevar hacia la dicotomía de que si había sido ETA o había sido Al-Qaeda. Se ha demostrado luego que también, y había analistas internacionales que lo recogía este medio en concreto también, se ha demostrado luego que eran atentados de falsa bandera, donde en los planes del imperio lo que más preservaba y lo que más les interesaba era la ocupación y las guerras en el Oriente Medio y Oriente Próximo. Nos costó mucho aquí en Madrid desmontar esa información. Fue tal la cosa que pues en esos días estuvo cubriendo también las movilizaciones que hubo delante de la sede del PP, ¿no? Movilizaciones que responsabilizaban al PP y a la participación del Estado español en la guerra de Irak, de ese atentado, ¿no? De haber sido víctima de ese atentado en represalia por eso, ¿no? Y curiosamente hubo un ataque informático que tiró la página web, ¿no? Entonces, claro, ya te planteas que efectivamente la EN le estaba haciendo daño al poder, ¿no? Con sus informaciones, porque era uno de los pocos puntos en el que te podías informar más allá de lo que te decía la tele, más allá de ese discurso único de no te salgas de aquí y esto es lo que hay, ¿no? Y entonces pues la EN fue bastante rompedora, ¿no? El asesinato de Carlos Palomino pues fue bastante crudo, ¿no? Porque bueno, había varias de las personas además que formamos parte del colectivo editorial de la AINE en ese vagón de tren, ¿no? Y presenciamos el tema, ¿no? Presenciamos el asesinato y la muerte de Carlos. Y bueno, pues fue algo que nos marcó bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también como consecuencia de eso nos volcamos, ¿no? En cubrir todas las movilizaciones, todas las manifestaciones, concentraciones, acciones, toda la lucha que hubo durante ese año y medio, desde que fue el asesinato hasta que fue el juicio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también contribuyó mucho, ¿no? a mostrar en el resto del Estado la lucha que estaba llevando el antifascismo madrileño en aquel momento, ¿no? Encontramos con que cuando salta a prensa la noticia, precisamente el día que sucedieron los hechos, del asesinato de Carlos Palomino en Legazpi, joven vallecano de 16 años, con el que tenía contacto, le conocía desde pequeño, que lo que sale en los medios, en televisiones y en los más medios, que es una pelea entre bandas y criminalizando precisamente a un joven de 16 años que lo que había hecho era ir a una contramanifestación en un barrio multirracial como es Usera y de población migrante que habían hecho los nazis de Democracia Nacional para decir que pues asesinan a estos vecinos y vecinas del barrio. Y bueno, pues lo que vimos es una vez más que se produjo un asesinato fascista y que bueno, pues que vemos que lo que pasaba era que quien se pretendía criminalizar y a quien se volvió a juzgar y sobre quien se echaban las culpas era sobre el antifascismo, ¿no?
Ayer además fue un 11 de noviembre, estábamos en el contexto del 20N y bueno, pues vimos que además pues en la fecha del 20N se permitieron todas las movilizaciones fascistas y sin embargo la movilización antifascista, la propia tarde del asesinato en la Puerta del Sol y el propio 20N, bueno, pues fueron prohibidas por delegación del gobierno, una delegación del gobierno que estaba en manos del PSOE. Y como colectivo tenemos que estar eternamente agradecidas a la GEIN y a otros medios alternativos de la difusión, la cobertura que se da año tras año al aniversario de la muerte de Carlos. Porque eso parece una tontería, pero es muy importante porque es mantener vivo el recuerdo de Carlos continuamente y no olvidar nunca el asesinato de Carlos Palomino. Entonces, por supuesto, tenemos que recordar a Mavi, que es su madre, y ella está, siempre lo dice a cada acto que va y sobre todo cuando al final de la manifestación se lee el manifiesto, está enormemente agradecida a vuestro medio y a todos los medios independientes que están colaborando en esa manifestación, en ese recuerdo tan especial. Y bueno, y todo lo crudo que fue de aquel caso, ¿no? De aquel asesinato, ¿no? Fue algo espeluznante, ¿no? Yo lo recuerdo como, bueno, hay imágenes que no me podré quitar en la vida ya de la cabeza, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la cobertura que hizo la EN de todos esos acontecimientos, pues fue uno de sus señas de identidad a día de hoy casi, ¿no? O sea, fue una de las coberturas donde mayor se volcó, además, ya lo digo, durante mucho tiempo, ¿no? Porque fue un año y medio de lucha sin parar, ¿no? Y bueno, pues creo que fue muy positivo, ¿no? La EN tiene una marca especial importantísima y es que relaciona discursos, posicionamientos ideológicos que han estado enfrentados en la historia de este país, como es el pensamiento comunista y el pensamiento anarquista. Yo creo que ahora que estamos aquí también delante de las brigadas internacionales, esa es una yo por lo menos lo tengo muy grabado en el cerebro, que hay muchas cosas, vamos, somos producto de quienes nos han precedido en la lucha, con eso está dicho todo, pero hay errores que no se pueden volver a cometer. Y uno de ellos es el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas. Yo os veo a la INE como un grupo humano que lo que hace es, desde diferentes perspectivas ideológicas, unir, que es lo que creo que tenemos que hacer, a la clase trabajadora, da igual de qué nacionalidad, denunciar también lo que está pasando con las explotaciones en todos los países, en todos los pueblos, con o sin Estado, la defensa de la independencia, la defensa también de la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la identidad como naciones, pero también
y sobre todo la unidad de clase, que yo creo que es fundamental. Y en ese sentido estáis pocos medios trabajándolo, ¿vale? Incluso algunos que se llaman progresistas o de izquierdas y tal, pues parece que quieren decir algo de eso, pero realmente sois de las pocas personas y de los pocos medios que lo estáis trabajando. Izquierda revolucionaria, siempre. De izquierdas y antifascistas. Pues a la defino pues como un medio de contrapoder informativo, principalmente. Un medio en el cual te van a ofrecer lo que nunca vas a ver en la tele o en la radio convencional. Sí. Pues en mi caso personal, y creo que en el caso de todas las personas que estamos luchando resumiendo en 2 palabras, por la justicia social, es fundamental tener unos medios de comunicación que nos informen de la verdad más allá de los medios oficiales, que básicamente se dedican a desinformar y a ocultar el mundo tal como es, ¿no? Entonces, a la hora de emprender una lucha, los medios de comunicación son fundamentales siempre y cuando esos medios de comunicación obedezcan a los principios éticos y deontológicos de lo que es un medio de comunicación, que es básicamente investigar y fiscalizar el poder para denunciar después sus corrupciones y sus abusos. Entonces, un medio como la EN es directamente fundamental para todas aquellas personas que no nos dedicamos a la información, pero sí a querer estar informados sobre el mundo en el que nos ha tocado vivir. Encontrar fácilmente en la red un medio por el que enterarnos de lo que es el mundo, ¿no? y fundamentalmente en el Estado español, ¿no? Pero también en la política internacional también nos sirve como un medio fundamental para estar al cabo de la calle de lo que sucede, porque es que si no hay información veraz, no hay revolución. Bueno, la definiría más bien un poco antisistema. Bueno, para mí es antisistema, ¿no? O sea, contrainformación, y todo lo que es contrainformación es un poquito ir contra el sistema, ¿no? Porque el sistema lo que hace es darte la parte que ellos quieren que veas, no la realidad de las cosas. Entonces la AIN lo que da es la realidad, y es contrainformación. Un medio de comunicación de lucha, de contrainformación, que cuenta todo aquello que en otros medios con intereses distintos a los sociales pues no se atreven a contar, no quieren contar porque dependen de sus amos. El mérito de tocar muchas luchas puntuales que están surgiendo y que afectan a la multiplicación de explotaciones y de opresiones. Ideológicamente, bueno, yo le metería un montón de antis. Creo que evidentemente es anticapitalista, es antiimperialista, es antipatriarcal. Y no sé si me atrevo a decir más, porque es que me voy a dejar muchas cosas en medio. Creo que tiene un fondo de izquierda amplio, con un sentido de clase que yo espero que no lo pierda nunca. La EN, la Jaime, LH, como lo querramos llamar, para nosotros y nosotras, la gente de nuestra América, de Indoamérica, de América Latina, representa una herramienta fundamental de contrainformación. Uno de los poquitos y escasos espacios solidarios, fraternales, incondicionales con las luchas anticapitalistas y antiimperialistas a escala mundial. Y además significa una cuña, un punto fundamental de resistencia contra esa dominación, ese control del pensamiento, esa fabricación industrial del consenso de la que ha hablado Noam Chomsky y tanta otra gente, la batalla de las ideas de la que habla Fidel, la lucha por la hegemonía de la que tantas veces ha reflexionado Antonio Gramsci, frente a toda la dominación de las redes principales, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp y las distintas redes y infinidad, incontables, de las cuales son propietarios y administradores las grandes corporaciones capitalistas multinacionales. LH es un instrumento de lucha, es un instrumento para darle voz, para tener un espacio donde se exprese el pensamiento libre, el pensamiento crítico, el pensamiento fundamentalmente revolucionario. Y no solo el pensamiento, las luchas también. Le da un lugar a las luchas.
¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué perspectiva? Internacionalista. Algo que aparentemente está fuera de moda, porque parece una palabra del pasado, el internacionalismo, ¿no? Más vigente que nunca. El nombre de la haine se basa en una película francesa del año 1995 de Matthew Kassovitz, que se llama La haine, el odio en castellano. Y bueno, pues es una película que retrata pues una situación de violencia que se vive en los suburbios de París, ¿no? Concretamente. Y bueno, pues sale un poco el tema de la violencia y de la violencia policial, ¿no? Y bueno, pues desde los ojos de tres jóvenes inmigrantes, ¿no? O hijos de inmigrantes, que cada uno de ellos tiene una manera de enfrentarse al sistema, ¿no? Y al capitalismo y a toda esa violencia que viven a diario, ¿no? Y entonces uno de ellos, pues su manera es de una manera pasiva, otros de una manera pacifista y el otro pues de una manera violenta, ¿no? Entonces bueno, creo que es una película que da además un poco el debate de la violencia y de la utilización de la violencia como arma política, ¿no? Que es algo que normalmente es un tabú, ¿no? Está vetado, ¿no? Y parece ser que el monopolio de la violencia solo lo tiene el Estado y bueno, nosotras venimos a reivindicar pues también que la violencia utilizada como autodefensa es inteligencia, como decía Malcolm X, ¿no? Entonces bueno, la haine, la página, se basa en esta película pues un poco por todo eso, por todo ese debate y por todo lo que significó esa película, pues también un poco para los movimientos sociales. La haine te cuenta lo que nadie quiere ver. La haine, ejemplo de contrapoder. La haine es memoria y lucha antifascista. La voz del pueblo está protagonista. La haine te cuenta lo que nadie quiere ver. La haine, ejemplo de contrapoder. La haine es memoria y lucha antifascista. La voz del pueblo está protagonista. ¿Quién pone la venda? ¿Quién no quiere que mire? Del lado donde solo están los invisibles, donde habita el desahuciado, el expulsado de su tierra, donde el niño soldado, el esclavo y sus cadenas. Que no mire a Palestina, a Cuba o al Donbass, que ni siquiera me pregunte por quién dice la verdad. He de pasar de largo ante el machismo y la homofobia y la memoria de las cunetas que quedan por levantar. Pues ahí ya en los periodos de huelgas generales y de, pues eso, 25S, 14N, todas las movilizaciones a partir de 2011, 2012, que hubo bastante represión y bastante persecución a la gente organizada y que combativa, que planteaba las reivindicaciones y organizaba las movilizaciones. Lo viví muy directamente con el caso de mi hijo, ¿no? Donde bajo una acusación falsa además todavía está cumpliendo condena en la cárcel. Aquí a nivel de Cataluña y principalmente en Barcelona yo me acuerdo principalmente de la huelga de 2012, la huelga general que se convocó desde el sindicalismo alternativo, que muy pocos medios dieron cobertura. Pues fue importante las movilizaciones de la clase obrera, suelen tener una visión parcial en los medios de intoxicación del sistema. Los medios alternativos están a pie de calle, están en los piquetes, están transmitiendo in situ el transcurrir de esos piquetes informativos. Enseguida se informa de los detenidos que hay, que son muchísimos en cada piquete, y ahí tenemos nosotras como colectivos que hacer una gran labor de ir a las comisarías, de intentar que los abogados se pongan en contacto con la gente que ha sido detenida, en fin, una labor importante. Es que para ver un poquito de información sobre la huelga que no estuviese de parte de los patrones, tenías que acudir a medios como la AIN para ver cómo se está desarrollando, para ver lo que está pasando en las protestas, para enterarte de la represión que está habiendo contra esas huelgas, tenías que acudir a esos medios y para tener, como siempre, versiones que no fueran las que nos soltaban desde la prensa dominante. Pero sí que recuerdo, sobre todo igual incluso movilizaciones posteriores, pues un poco eso de a lo
lo mejor si había disturbios o lo que sea y la organización convocante sacaba un comunicado, pues se publicaba el tema de las detenciones, si luego había habido malos tratos o no. Como la policía directamente cuando acababan las manifestaciones, directamente eran ellos los que o sea, siempre decían que provocábamos los altercados, no era así, había carga siempre al final de las manifestaciones. Tirando listas negras iban a las casas, a los centros de trabajo, centros de estudio, a por la gente, y gracias a la Jaime pues hemos podido conocer las personas que han sufrido esta represión y que no era real el relato que nos estaban contando. Hay que resaltar la huelga del 14N, donde nuestro compañero Alfons fue detenido al salir de su casa, y digamos que medios como este y la AINE desde el primer momento se posicionaron. Fue un montaje policial, fue una detención arbitral. Estaba señalado, no voy a contar el caso de Alfons porque todo el mundo lo conoce, pero en aquellos momentos que Elena Ortega era su madre, como miembro de Madres contra la Represión, que estábamos ahí todas, hiciste una labor envidiable, estuviste desde el primer momento, desde el juicio, haciendo toda la campaña, informando y extendiendo la campaña no solo a nivel del Estado, sino a nivel internacional, y creo que fue una labor estupenda. Del Congreso de los Diputados, donde hay un fuerte dispositivo policial, al menos en esta imagen se observan 8 furgones. Al fondo de la imagen están las vallas que en este momento están custodiando el Congreso. Son las cargas policiales que se están produciendo a solo unos pocos metros del Congreso. Algunos manifestantes han intentado traspasar el importante cordón policial que hay a las puertas del Parlamento. Los antidisturbios se han cargado rápidamente contra ellos. Las principales coberturas de la AINE que recuerdo, una que me pareció muy correcta, fue toda la política alrededor del 15M, fue toda la política de información alrededor de todo aquel estallido enorme, impresionante que hubo en el Estado español y en toda Europa de arremeter contra el Congreso, y sobre todo de empezar a poner en cuestionamiento las falsas esperanzas, esas vanas esperanzas que se hicieron en que si Unidas Podemos terminó estructurándose criticando todo eso. El análisis, la información a pie de batalla de lo que pasaba alrededor de hacer cerco al Parlamento español y todo eso, aquello fue un acierto incuestionable, aquello se pagó como el compañero, la compañera estuvo pagando la represión que eso implicó, etcétera, etcétera. Aquello fue un salto tremendo. Yo, por la relación que entonces llevaba internacional en Madrid y en otros sitios del Estado, lo vi perfectamente, etcétera, y también con todo el estallido de críticas de movimientos que hubo entonces, ¿no? Aquello fue para mí uno de los momentos de esplendor de la AINE y de otros movimientos. En aquellos tiempos, efectivamente, es el resurgir del 15M. Se van sucediendo en la calle muchísimas movilizaciones y manifestaciones, las mareas ciudadanas, el nacimiento de la Marcha por la Dignidad, que fue una de las movilizaciones más multitudinarias que aglutinó a más colectivos y a más gente a nivel estatal, y que defendía unos derechos muy dignos
puesto que toda la población, el hartazgo de la población consideraba ya que se estaban vulnerando sistemáticamente derechos y libertades fundamentales como eran la sanidad, la vivienda, derechos básicos, el trabajo, la precariedad laboral. Eran los restos del Estado capitalista que teníamos, que lo que estaba desencadenando era en el gestar, en el nacer de una movilización ciudadana masiva. Tenemos que recordar también las protestas del Rodea al Congreso, una movilización multitudinaria que aglutinó muchísima gente, y efectivamente fueron unos años de movilizaciones masivas en la calle, porque la gente se había cansado de aguantar y la gente en un grito quería salir y decir que estaba harta y que querían de alguna manera encontrar respuestas al problema que estaban viviendo. Yo creo que ahí se da una, tras esas huelgas generales, pues, y con la aparición del 15M, pues empieza un proceso bastante potente, ¿no? de respuesta a todo el ataque que estábamos viviendo, pues, por parte del capitalismo y del capitalismo internacional, ¿no? Entonces, bueno, hay coberturas muy potentes, ¿no? El 15M también, hay que ver que en cada ciudad pues salió de una manera distinta, ¿no? No tenía nada que ver, no sé, el 15M de Madrid o el de Barcelona con, pues, no sé, el de Bilbao, el de Sevilla, el de Lérida, cada uno es un poco distinto y tiene pues su propio ADN, ¿no? En cada una de las ciudades, pero bueno, luego también hubo coberturas muy importantes en las movilizaciones de Madrid, de Rodea al Congreso. De hecho, bueno, pues tuvimos ahí compañeros informando también directamente desde las cargas, ¿no? Y luego también cuando llegó ya pues, la última de estas movilizaciones, que fue la de las marchas de la dignidad, el 22M, pues ahí también fue una de las movilizaciones en las que nos volcamos, ¿no? Siguiendo todo lo que fueron las marchas y la llegada a Madrid con esa enorme manifestación que hubo de casi 2 millones de personas por el centro de Madrid y con todos los disturbios que hubo después, ¿no? En todas esas luchas, portales de contrainformación seguían siendo claves, ¿no? Y yo creo que bueno, tenemos en todos los casos y en luchas que han venido después, la prueba está que, bueno, especialmente después de Rodea al Congreso y las marchas de la dignidad, porque bueno, tienen un carácter totalmente diferente, ¿no? El 15M refleja un malestar y un descontento, pero yo creo que bueno, desde el inicio tenía dos almas, ¿no? Un alma que, bueno, que podía tener cierto acomodo dentro del régimen y un alma más rupturista, ¿no? En el caso de tanto el Rodea al Congreso como las marchas de dignidad es otro carácter, ¿no? En el Rodea al Congreso uno de sus lemas principales eran los procesos constituyentes, o sea, una clara ruptura y que sin esa ruptura, bueno, pues no van a tener solución ningún otro tipo de cuestiones, ¿no? Y en las marchas de la dignidad, bueno, pues aunque llevan el tema de pan, trabajo, techo, dignidad, ¿no? Pero bueno, también tienen un montón de elementos políticos que les sitúan en otra clave, ¿no? Y es precisamente también con las marchas de la dignidad, con Rodea al Congreso, con los jaques al rey que vienen después, bueno, evidentemente se tienen que sacar una ley mordaza, ¿no? Y eso es porque evidentemente molesta. Pues las marchas de la dignidad, que además, en mi opinión, fueron un punto de inflexión brutal en el que no voy a decir que estuviéramos en un momento ni siquiera pre-revolucionario, pero desde luego fueron el punto álgido, en mi opinión, de movilizaciones, además a nivel estatal y a nivel de base, y sobre todo de base de la clase trabajadora, ¿no? Prácticamente sin injerencia de los partidos políticos y de las grandes organizaciones, digamos, sistémicas. Creo que fue un movimiento fundamental y la cobertura que se hizo desde la EN, incluso para los que estuvimos dentro de las marchas, nos sirvió primero para difundir todo lo que estaba sucediendo desde dentro de las marchas, desde un periodismo militante, que es como creo yo que tiene que ser el periodismo, rehuyendo siempre de eso que dicen que tienen que ser los medios de comunicación, que tienen que ser neutrales, ¿no? Los medios de comunicación no tienen que ser neutrales, de hecho ninguno lo es, ¿no? Los que más dicen que tienen que ser neutrales, tipo Prisa, La Sexta, Antena 3 y tal y cual, son los menos neutrales de los neutrales, ¿no? Y entonces los relatos de la EN desde dentro de las propias marchas de la dignidad y del movimiento 25S, Rodea al Congreso también, que creo que también fue
un movimiento bastante potente que podía haber llegado a mucho y al final pues estamos en la época en la que estamos de desactivación de movimientos. Yo creo que esas fueron dos de las coberturas fundamentales hechas desde la ELA. En aquellos días de las marchas de la dignidad pues hubo varias movilizaciones, fue toda una semana de lucha, ¿no? Allá en Madrid. Y bueno, en la última de esas movilizaciones, que era contra la monarquía, pues ya la policía estaba muy calentita, ¿no? Y no solo con los manifestantes, sino también con la prensa. Y bueno, no dejaron ni que empezara la manifestación y cuando la gente se estaba yendo empezaron a perseguir a grupos de manifestantes y de periodistas, ¿no? Empujones, golpes, insultos, etc. Y bueno, pues yo cuando fui a grabar una de estas situaciones, pues sufrí la represión de la Policía Nacional, fui detenida, ¿no? Y metida en el furgón mientras gritaba soy periodista, esto es una detención ilegal, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues tuve un proceso que duró 4 años y medio hasta que salí absuelta, pero que me llegaron a pedir 6 años de prisión, ¿no? por ese caso, ¿no? Por un montaje policial acusándome de haber agredido a 2 policías cuando estaba todo grabado, que era mentira, ¿no? Afortunadamente pudimos hacer frente, ¿no? A todo ese montaje, pero bueno, pues fue algo que llevó bastante trabajo. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcaba, me lo dijo Spavi. Veo fake news esparcidas como el viento. Guárdate el discurso, te reviento el argumento. Todo ese teatro me parece un esperpento. Muchas distracciones entre fábulas y cuentos. Quiero saber más, me documento. La verdad en el punto de mira, tiro y acierto. Es el momento perfecto, gran ocasión. Derriba las cloacas de los medios de comunicación. Son lastre de la civilización. Última frontera en la era de la desinformación. Y se expande veloz. Bueno, pues la ley Mordaza, como todas sabemos, ha entrado demasiado duramente tanto en los movimientos sociales como en los medios de comunicación, impidiendo realmente que haya una información veraz y concisa. Cualquier persona que se atreva o que sea publicar algo que el régimen no quiera, sabe que se va a tener a lo que se va a tener. Igualmente con los movimientos sociales, cualquier movimiento, cualquier grupo o demás que intente sacar el pie del tiesto, digamos, con la protesta y no dedicarse únicamente a pensar, sino a actuar directamente, pues saber que se arriesga a ser sancionado duramente. Pues a los movimientos sociales yo creo que la ley Mordaza en parte, afortunadamente no del todo, ha cumplido un poco su propósito, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando el 15M no se pasaba por la cabeza a nadie pedir permiso para hacer una manifestación, que al final, por mucho que te digan que no es informar, es pedir permiso. Y bueno, con las multas cada vez más elevadas que se ponían, tanto en concentraciones como en manifestaciones ilegales, el tema de hacer fotos, el tema de difundir vídeos y tal, yo creo que ha cumplido un poco su papel represivo preventor, no ya tanto de cuando la gente lo hace, sino de que la gente, el hecho de que sepa que hay una herramienta ahí que te puede llegar a multar en caso de que hagas X cosas, pues ha echado a bastante gente atrás. Aparte de esta detención, posteriormente sufrí otras 2, otra por cubrir otra movilización en Iruña, donde vivo, y luego también como parte de la Operación Araña, que fueron detenciones contra usuarios y usuarias de las redes sociales por comentarios y por opiniones políticas, ¿no? Entonces, bueno, por este caso sí que fui condenada a 1 año y medio por la Audiencia Nacional. La proclamación de leyes represivas, cada vez más represivas, por el incremento de la movilización de los trabajadores, la clase obrera y particularmente de la juventud como punto de lanza de ese movimiento, intenta el sistema crear un miedo y crear una paralización social donde nadie se mueva, donde la disidencia quede totalmente desarticulada. La llamada ley Mordaza,
es en sí misma una ley regresiva contra los derechos y libertades de los pueblos. Pero no hay que conformarse, y no es lo peor la ley Mordaza, sino el endurecimiento del Código Penal, el endurecimiento de la ley de enjuiciamiento criminal y la llamada ley antiyihadista, que no tiene nada contra el yihadismo, sino que tiene contra la población, ¿no? Bueno, paralelamente a estas detenciones que comentaba antes de la Operación Araña, pues se vivió un ataque total a la libertad de expresión en el Estado español, ¿no? Con casos como, bueno, pues como los de los raperos, Pablo Hasél, Valtonyc, los compañeros de la insurgencia, con casos como el de los titiriteros, ¿no? Que fueron detenidos y llevados a prisión preventiva por hacer una obra con títeres. Y bueno, y un montón más de casos, pues también por las redes sociales o por distintas declaraciones, pues fue todo un ataque a la libertad de expresión, que bueno, o sea, siempre, digamos que el Estado español nunca ha sido un garante para nada de ese derecho, ¿no? Pero sí que hubo, pues a partir de esos años, hubo un verdadero ataque, ¿no? Pues a cualquier opinión crítica, ¿no? Y cosas que antes se podían decir o que podíamos escuchar en canciones de distintos grupos, pues de repente pasaron a ser ilegales, ¿no? Y en cuanto a la prensa, pues eso, obviamente ha destrozado, tengo conocimiento, a muchos periodistas independientes por el hecho de fundirles a multas o a procesos judiciales por informar de lo que está pasando en las manifestaciones. Y bueno, pero nos consuela saber que hay gente como la AIN y como tú que seguís resistiendo y que a pesar de la represión y de las amenazas seguís informando. Entonces es importantísimo lo que se dio a partir de la ley Mordaza, porque supuso un montón de sanciones a la gente que acudía a movilizaciones, eran identificadas antes de acudir a la manifestación, que luego le venían con multas. Se empezó a detener generalizadamente a un montón de gente. Fue una ley en el que coartó directamente la libertad de expresión, no se podía fotografiar a los agentes represivos del sistema, donde se empezó a perseguir a los fotoperiodistas, como el caso de Boro, donde se tuvieron que exiliar algunos compañeros, donde en definitiva desde los titiriteros hasta un montón de gente tuvieron que pasar o bien por la cárcel o bien por las instituciones represivas del Estado, en concreto por la Audiencia Nacional, ¿no? Siendo un poco más lejos, se criminalizó los colectivos, particularmente había colectivos como el colectivo de Nahue, de los Straight Lane en Madrid, que todo el peso de esa ley Mordaza cayó una vez más sobre un montaje policial, ¿no? Luego se demostró que ni tenían nada que ver con terrorismo, ni tenían nada que ver, fueron absueltos, pero Nahuel, por ejemplo, sufrió las consecuencias de esa ley y estuvo casi 600 días en la cárcel, ¿no? Gente multada, detenida, acusada, de militantes que acudían a esas movilizaciones, pero han sido también miles los casos de acosados, detenidos, denunciados, golpeados, de periodistas de contrainformación que cubrían eso, ¿no? También la ley Mordaza, uno de los puntos principales era eso, ¿no? Impedir ese tipo de coberturas, o que también pudieran ser penadas legalmente, aunque ya de facto estaban siéndolo, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es también tratar de impedir el empoderamiento que se estaba viendo, ¿no? Bueno, pues la consecuencia la tenemos hoy, por ejemplo, que tenemos pues un rapero en prisión, como es el caso de Pablo Hasél, desde hace unos meses ya, o tenemos también otro rapero exiliado, y bueno, tantos compañeros y compañeras que han sido condenados, como fui yo condenada en la Operación Araña, ¿no? O por casos similares a los de la Operación Araña, ¿no? Simplemente por hacer comentarios en redes sociales o en medios de comunicación. Y bueno, creo que ha sido una gran involución, ¿no? en cuanto a ese derecho en el Estado español, ¿no? Y que todavía seguimos viendo sus consecuencias.
sobre todo lo último que es lo que nos vino, que fue las movilizaciones del tsunami democrático, las protestas por sentencia y demás, que estuvisteis presentes y bueno, para misma pudisteis vivir un poco la situación y... El análisis que hacemos es que todo lo que ha sido el proceso en Cataluña ha sido la principal crisis de régimen desde la transición, ¿no? Ha sido como la gran confrontación otra vez entre, bueno, pues entre el régimen y la democracia o la ruptura o la república, ¿no? Incluso confrontado en ese sentido. Y bueno, nosotros lo hemos entendido como una gran oportunidad, ¿no? Evidentemente había una parte que era la de la solidaridad internacionalista, pero había otra evidente que era en un contexto de oportunidad, ¿no? Ese tirar la estaca, ¿no? Y bueno, pues para eso hay que tirar fuerte por aquí, hay que tirar fuerte por allá. Veremos ahora, porque bueno, evidentemente está en otro contexto y no se ha terminado la partida, y yo creo que bueno, pues también lo que tenemos que hacer es el resto de pueblos, la mejor solidaridad es también ponernos en marcha, ¿no? Y yo creo que ahí además Madrid tenemos pues, un papel muy importante que jugar. Ahí yo creo que la AINE, por ejemplo, siempre ha jugado mucho con eso, ¿no? Aparte de todo lo que es Latinoamérica, siempre ha mantenido muy bien, bueno, pues lo que era Galicia, Euskal Herria, países catalans, y siempre ha dado una cobertura muy especial a Madrid, ¿no? Y en el caso nuestro personal me acuerdo de la primera investigación en 2019, la investigación fuerte cuando se levantó el secreto del sumario, que se hizo una arqueología, 3 artículos potentes en los cuales fue el primer medio de comunicación que se atrevió a decir que detrás del caso Bebé Servich estaban personajes como el señor Javier de la Rosa, entre otros, y que tiempo después contaron otros medios, pero el primero fue la AINE. Siempre he cubierto todas las luchas, ya sea desde la más pequeña a la más grande, sin mirar a quién ni el por qué, simplemente el hecho de ayudar al resto de la gente.
siempre habéis estado ahí, e incluso creo que en algún momento hemos hecho trabajos interesantes que a la que se llama Izquierda Abertzale oficial, no la histórica, pues ha querido silenciar, y cada vez que hemos querido sacar algo, habéis estado ahí en primera línea, habéis sido en muchas cosas los primeros en sacar. Entonces, o sea, vuestra cobertura es que siempre le hemos dado por asegurada, o sea, no nos hemos planteado que no podíamos tenerla, por tanto, o sea, para nosotros pues habéis sido pues el balón de oxígeno ya final, que es que si también desaparece, pues se callarían muchas voces. De 10. Quiero decir, como ya he dicho, la Nostra en estos momentos es un colectivo pequeño, un movimiento que está emergiendo, y uno de los grandes problemas que hemos tenido, tanto pues porque no somos muy duchos en ese tema, y pues porque no interesará o no hemos conseguido tener la repercusión que nos gustaría, al final la AINE ha sido un medio informativo que desde los inicios de la propia coordinadora ha estado allí, y nosotros desde ese punto de vista estamos no solo muy agradecidos, sino que tenemos un compromiso y una deuda a pagar con la AINE, y por eso de hecho mantenemos una colaboración, unas relaciones fluidas con la misma, porque al final es un medio que desde el minuto 1 ha apoyado al movimiento de revolución en Euskal Herria y ha hecho una cobertura impresionante de cualquier actividad que ha realizado tanto la coordinadora como las organizaciones que forman parte de la misma, porque actividades insignificantes o anecdóticas que fuesen, y eso es algo que cualquier otro medio, un medio que esté enfocado a unos objetivos económicos cuyo objetivo primordial no sea la contrainformación y apoyar al movimiento popular y a las luchas que se desarrollan en Euskal Herria como en el Estado español, no haría. Y pues yo como miembro de Yardun lo único que tengo es agradecimiento respecto a la AINE por la cobertura informativa que hace el movimiento revolucionario en Euskal Herria. En mi caso personal hicieron la cobertura muy bien y además sacaron en el momento adecuado para hacer presión. Yo fui arrestada por decirle a una jueza que nos estaban dejando pocas soluciones a las mujeres y las pocas que quedaban no les iban a gustar. Yo creo que ha estado también en primera línea, ¿no? En las luchas, sobre todo de defensa de la tierra, en las que yo he participado, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues por ejemplo, por citar un ejemplo, la cuestión de Itoiz, del pantano de Itoiz, por ejemplo, yo me acuerdo que fueron ellos los que nos recordaron que había sido el 20 aniversario de los cables, del corte de cables, entonces ya nos vinieron a entrevistar, y entonces, claro, recuerdo que era una cosa que se adelantaron ellos a nosotros, ¿no? O sea, que ni me acordaba yo de que era el aniversario, ¿no? O sea, que siempre han estado ahí muy activos, ¿no? Y luego todas las... digamos, todas las informaciones o todos los vídeos incluso que hemos mandado, pues siempre han sido muy atentos a la hora de difundir, ¿no? Han estado ahí en primera línea. Yo creo que lo han cubierto de una manera suficiente, correcta y profunda. A mí me parece, y lo he dicho antes, que la AINE tiene el pluralismo que tiene la izquierda de verdad, la gente que está, tenemos compromiso con los y las oprimidas, y no aspiramos a que tengan más privilegios con una organización que con otra, por lo menos desde mi punto de vista, sino que dé cobertura y reflexión sobre esas luchas. Y desde ese punto de vista yo me siento muy contento, me siento como en mi casa. Yo cuando quiero difundir algo y sé que hay otras personas de mi organización que hacen lo mismo, pues siempre tengo el teléfono de Edurne para plantearle, oye, queremos difundir esto, y siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Bueno, y las ha cubierto, de hecho, muy bien, ¿no? Porque incluso la de la huelga de hambre que hice yo última, de 100 días, o sea, todas las acciones que yo he hecho dentro de las prisiones, la AINE ha sido una de las revistas digitales, a lo mejor, o periódico digital que mejor las ha cubierto. Y muy real, muy a tiempo y muy al día. Entonces, para mí ha sido muy bien, las ha cubierto perfectamente. Como con el tema de la huelga de hambre y de sed del preso político vasco Pachi,
o con el tema de la huelga de hambre y de sed del preso político vasco Chiquito. Se ha dado a voz a gente con temas de opinión, hablando del control social, hablando de la represión, de las multas, de cómo con el tema de la pandemia se había justificado muchas multas a gente por manifestarse en estas manifestaciones por presos políticos, etcétera. Yo creo que es una labor de no bajar el ritmo y de no bajar un poco la concienciación y el dar a conocer que vale que hay pandemia, pero que sigue habiendo lucha. La cobertura que ha hecho la INE sobre la lucha que ha llevado a cabo el preso político Patxi Ruiz, porque al final pues, ha hecho una cobertura que, en mi opinión, ha conseguido que la noticia trascienda, que tenga repercusión y ha conseguido informar de todos los prolegómenos y todo lo relacionado con la lucha que estaba desarrollando Patxi. Pues con los casos que comentaba antes, creo que si no es el único medio de comunicación que ha sacado estos temas, es de los poquísimos. Para dar a conocer esos casos extremos en este sentido, de huelgas de hambre y de sed, de presos políticos, siendo temas tan importantes, que se dé a conocer en medios que tienen cierta repercusión, pues es muy útil. Ahí fuera lo estoy haciendo tan heavy que aquí no esperan nada de mí. Rahaven Twitch cayó cuando le vi apretar el percutor en la pierna de Andrea Levy. Esos nazis quieren party, Funny Games Remix. Rockstar donde voy, vigilado por polis, escondidos como ufos, armados con UCIs. Mortís, si me da por el beef, justice. Voy a joderos fácil, tengo la pasta y los ñoquis. Manguis, buscad refugio los yankees. El pueblo está conmigo como lo está con Chávez. Euskal Herria, yo digo como lo vivo, los elementos informativos que hay han estado siempre como muy ligados a siglas, a grupos, entonces los que nos hemos quedado un poco fuera, no porque nos hayamos quedado ahí, sino bueno, pues porque otros han tomado otros caminos y se han apropiado de medios que antes nos pertenecían a todos. Lo que veo es eso, que hay un medio que está luchando, que tiene vuestros mismos ejes, pero siempre los hemos visto más cerrados con esas siglas. Bueno, tanto la EN como otros colectivos de contrainformación lo que han aportado es, si antes teníamos, por hacer una comparación, ¿no? Si antes teníamos el periódico EGI, un periódico popular, y que respondía a intereses populares, obreros, etcétera, pues bueno, con lo que pasó con EGI, después Euskadi Información y con la llegada del Gara, que era un poco el periódico del régimen, como diríamos en otro aspecto, pues todas estas redes de contrainformación han sido pues un poco pues el aire, la cena que te faltaba o el desayuno, si te faltaba pues bueno, pues a la mañana de ella, ¿no? Es un poco de gasolina para tirar planta. Por ejemplo, en el 2009 con el tema de Patxi, la INE era el medio de cabecera, quiero decir, era el medio que tanto a la mañana como a la noche solíamos mirar para saber si había pasado algo en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque es un medio que al final informa de todo hecho represivo que acontece en Euskal Herria como a nivel internacional, en la medida de sus posibilidades. Claro está, pues con sus propios colaboradores. Entonces, claro, yo la valoración que hago es esencial en estos momentos, porque claro, muy pocos medios cubren de una manera objetiva, comprometida y militante las noticias de carácter represivo. Pero creo que la EN siempre ha tenido una relación muy cercana con Euskal Herria. De hecho, ya pues cuando se funda la EN, en sus principios, una de las cosas que dice, ahí ya en el año 2000, es que quiere contribuir también a que se vea la situación que se está viviendo aquí en Euskal Herria en el resto del Estado español, ¿no? Porque era un tema totalmente manipulado y también con un discurso único, ¿no? en el resto del Estado, ¿no? Entonces la EN pues, sabe un poco llevar, o sea, la lucha que se está viviendo aquí en todos esos años, llevarla al resto del Estado, ¿no? Y contarla de otra manera que no estaba contando nadie, ¿no? En el resto del Estado en aquel momento, ¿no?
Y luego, pues durante los años, pues bueno, pues la ENA pues, ha arraigado más todavía en Euskal Herria, con contactos con un montón de organizaciones, de colectivos, de militantes de aquí, que además colaboran también con el medio, y bueno, pues creo que es uno, a día de hoy, pues es uno de los puntos principales de información alternativa en Euskal Herria, ¿no? Creo que tendrían que haber más AIN, más revistas de este tipo, porque es la manera de que la sociedad de alguna manera se conciencie de la realidad del Estado español, ¿no? Que es una porquería, que nada ha cambiado, que simplemente se han cambiado los nombres de las cosas nada más, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, teníamos el Tribunal de Orden Público, ahora se llama Audiencia Nacional. A la Policía Nacional se les ha cambiado el uniforme, siguen haciendo el mismo trabajo sucio, siguen habiendo las placas del Estado, por lo tanto tendrían que haber muchas AINs y mucha contrainformación para que la gente se dé cuenta de los montajes. Solo hay que ver ahora mismo, por ejemplo, Vox, lo que está haciendo, ¿no? Que tanto que hablan de alertación al terrorismo, y Vox lo está haciendo a diario, sistemáticamente no pasa nada, y tienes al otro lado que van presos como Pablo Hasél, y la AIN es una herramienta que sirve para ver la realidad. Entonces es bueno porque la sociedad va aprendiendo de que no es como lo pintaban al principio, no es esa falsa democracia que nos dice que tenemos. Por tanto es importante. Lo positivo en todo este recorrido, no podemos decir nada malo de la AIN porque siempre ha estado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pendiente de cualquier noticia, de cualquier plataforma, de cualquier activismo, cualquier lucha que necesitara ayuda, siempre ha estado presente. En todos estos años ha sido pionera en lo que es la comunicación alternativa. No, parece mentira que ya haya pasado todo este tiempo, ¿no? Desde que empezó el medio, y bueno, pues es un medio que es muy necesario, que goza de buena salud y que esperemos que dure muchos años más, y bueno, pues eso, por la AIN. Pues el balance que hago, por un lado, es que me parecen ejemplares y admirables por resistir, ¿no? en esta situación de persecución, incluso de persecución judicial, de persecución política. Son gente que es su forma de militancia, que son imprescindibles y que yo siempre he dicho que deberíamos mirarles más. Aquí está el gran reto que tenemos, ¿no? La desobediencia es necesaria, lógicamente, es la primera respuesta. La desobediencia es necesaria, es imprescindible, pero hay que pasar a la ofensiva. Y la desobediencia consiste, desde el punto de vista ofensivo, a obligar al sistema a que él sea obediente al poder popular y conseguir que el contrapoder pase a ser poder efectivo. Yo creo que son importantes y más que valorar, son tan importantes, mejor dicho, que ya casi me pondría a pensar, si nos quitan esto, ¿qué? Es decir, habría que ir dándole vueltas a mejorar esto, evidentemente, en la medida que se pueda, pero es tan positivo, en tus palabras, que habría que ir pensando en algo, si falla esto, en otra cosa. La verdad es que me ha dado impresión y alegría, ¿no? Lo de los 20 años. Yo creo que, pues es muy buena noticia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es la evidencia de que es necesario, de que es posible y de que le quedan no los 20 años por detrás, sino años por delante, ¿no? Que si se lleva todo este tiempo, pues yo creo que es la mejor prueba de ello, ¿no? Siendo colaborador ocasional de la INE, claro, una cosa es lo que se suele ver en la web, que muchas veces pues, la gente se piensa que se limita pues, a algún vídeo que suele hacer Edurne o a distintos artículos que hay ahí, pero hay un trabajo detrás impresionante. Quiero decir que esa web es el fruto de un trabajo militante, activo, comprometido y de muchas horas. Quiero decir, porque claro, una cosa es lo que nosotros solemos ver, que normalmente suele estar plasmado en los artículos que se suelen publicar, y otra cosa es todo ese trabajo que hay detrás, porque claro, hay que estar con la gente, hay que informarse, hay que contestar la información, hay que redactar, hay que hablar entre todas pues, para decidir qué se va a publicar, qué no. Yo haría una valoración positiva de estos 20 años porque esto justo el resultado es el fruto de ese trabajo que se ha desarrollado
durante estos 30 años, como bien digo, ha sido un trabajo sobre todo de carácter militante, que no es un periodismo a sueldo ni demás, quiero decir, es un periodismo de carácter comprometido sin ningún tipo de contraprestación económica. Pues yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Junto a otros colectivos contrainformativos, ¿no? Ha sido muy importante por un poco lo que he comentado antes, ¿no? Porque hoy en día, en un monopolio casi global de la información, que son entre 4 o 5 medios son los que deciden lo que se publica y no lo se publica, pues la INE siempre ha estado ahí, pues eso, ¿no? Dando voz a los sin voz, ¿no? Sacando informaciones y difundiendo cosas que en otros medios no se veían, ¿no? Y en ese sentido ha sido la voz de los colectivos populares, ¿no? Es un medio que siempre que hemos solicitado su ayuda ha estado siempre en primera línea y a nuestra entera disposición, y creo que tenemos que seguir potenciando estas armas que tenemos, porque son las más poderosas que tenemos, para que la realidad de lo que nos está sucediendo sea contada verazmente y no intenten manipularla continuamente como están haciendo. La importancia que ha tenido en estos 20 años un medio como la INE es fundamental, ¿no? Contra los medios de intoxicación del sistema, la desobediencia informativa, la veracidad, el apego a la calle y sobre todo la confrontación de ideas, ¿no? Y de información. Es importante para un movimiento social y para un movimiento de lucha el contrastar la información. No nos podemos quedar con lo que te sirve el sistema, sino tenemos siempre que preguntarnos ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué intereses hay detrás? Y solo medios como la INE y otros medios alternativos hacen este papel, ¿no? Sí, yo creo que a la hora de resistir contra el régimen y el sistema, la parte mediática es un frente más. Es un frente más en el que hay que plantar batalla y desde el que hay que oponer resistencia, y la encubre, o sea, hace ese papel, ¿no? Un poquito de confrontar el discurso mediático, el poder de los medios de masa, y sobre todo, bueno, aparte de todo lo que dice mi compañera, yo sobre todo valoro también en la labor, digamos, del periodismo a pie de calle, de estar siempre al pie del cañón. En cada movilización que haya, incluso las más silenciadas, te enteras de si hay disturbios, si hay detenciones, gracias a la INE. Y bueno, entre el trabajo y la perseverancia entiendo que tenéis por vuestra parte, dotáis también al movimiento popular de un canal, de una ventana de información a la gente. Bueno, cuando me has comentado esto, he dicho 20 años han pasado ya. Lo primero es lo rápido que pasa el tiempo, y realmente creo que ya lo he estado diciendo. Era necesario, era vital, y precisamente estamos en estos momentos comidos por la contrainformación. Si no hubierais existido durante estos 20 años, pues podemos decir ahora estamos en un lugar, pero es que igual ni estaríamos, ¿no? Entonces creo que han sido vitales, porque llegaban en el momento en que realmente se trataba de acallarnos, y esto nos dio oxígeno pues para seguir hablando ahora mismo. Yo creo que estos 20 años de existencia de la AEN, en resumen de todo lo que he dicho anteriormente, reafirman el papel indispensable y único de la AEN entre los medios de comunicación. Pues que han pasado muy rápido y que nos hemos hecho más viejas. Entonces, está bien en el sentido de que personas que llevamos muchos años, varias décadas trabajando en la calle y también en el movimiento popular de una o de otra forma, es de los pocos proyectos que ha durado tanto tiempo y que goza de buena salud, ¿no? Yo que vengo además incluso de un movimiento popular como es el en contra de las térmicas o el movimiento contra el TAF, que tienen más de 20 años, el que aparecieseis medios como la INE pues fueron un pulmón de aire fresco a la hora de la contrainformación, ¿no? Y en ese sentido pues felicitaros y que cumpláis otros 20 más por lo menos. Yo lo valoro muy positivamente, yo creo que resistir es vencer. Muy positivo, muy positivo. La gente necesita saber la verdad, no la manipulación mediática que hay en este país. Me parece genial y que esperemos que la EN dure 20 años más como mínimo.
me parece genial que un medio pueda durar tantísimos años, que nos dure 20 años más y sobre todo eso, conseguir que continúe siendo una herramienta de pedagogía y de formación para la gente que sigue creciendo, para que la gente sepa qué es la represión, que nos olvidemos ya de la puta frase de algo habrá hecho. Para eso necesitamos a la AINE, para formar a la gente y para que tengamos medios donde la gente pueda contrarrestar la información. Por eso muy agradecidos desde la Cátedra Che Guevara de Argentina y desde el Movimiento Revolucionario de Nuestra América, muy agradecidos con LH, con todo ese equipo rebelde que mantiene la indisciplina contra el capital y contra el imperialismo. Así que muy agradecidos, muy agradecidas y toda nuestra solidaridad y nuestro fraternal abrazo en estos tantos años de lucha que se cumplen. Un fuerte abrazo desde Nuestra América. No puedo estar más agradecido, quiero decir, joder, era uno de los medios a los que yo acudía también porque cuando estás en la lucha y eres, no me gusta hablar de víctimas, pero sí objetivo del enemigo, en realidad todas lo somos, ¿no? Ya sea directamente por procesos judiciales, como te ha pasado a ti también, o como me ha pasado a mí o a tantas otras personas, pero también somos víctimas cuando te dan de hostias en una manifestación, ¿no? Sentir ese apoyo, ese respaldo, ese cariño, es fundamental para poder seguir adelante. De hecho, yo siempre digo que hubiera tenido que retirarme y esconderme en un agujero si no hubiera sido por el apoyo gigantesco que he sentido, entre otros, de la EN. O sea que muchas gracias. Y muchas gracias a estos 20 años y a toda la cobertura que hacéis y, en mi caso, al apoyo que he recibido de la EN siempre. La EN.